Después de 9 obras casi impecables a lo largo de los últimos 25 años, el estadounidense Paul Thomas Anderson nos deja quizás su película más americana hasta la fecha, de la mano de un Leonardo DiCaprio con ecos del Gran Lebowski y de un reparto a la altura de su prestigio. Una batalla tras otra es una gran obra capaz de mantener inmerso al espectador durante más de 2 horas y media, contándonos una historia impecable sin bajones de ritmo. Esto es a lo que nos tiene acostumbrados el director, pero en esta película aparece una queja más palpable hacia Estados Unidos. En Pozos de ambición se realiza una crítica hacia el capitalismo y el poder de la Iglesia, y en Inherent Vice se muestra la ridiculez del desarrollo tardío del movimiento hippie en los 70 o 80. Sin embargo, una cosa es criticar el pasado del país y otra es que el antagonista tenga el mismo movimiento de labios que el presidente de la nación. Por tanto, surge la pregunta: ¿qué es lo que le ha llevado a Anderson a meter este trasfondo político tan evidente en este thriller de humor negro? La respuesta es clara: Estados Unidos se cae a pedazos desde hace unos años y la sociedad, lejos de progresar, reelige a Trump como presidente de un país con estados devastados por la droga, movimientos radicales de ambos lados que no conducen a ningún lado y una sociedad totalmente capitalizada y absorbida por la polarización. En la película existen dos bandos, el poder y la fuerza militar corrupta desde un punto de vista autoritario, y el 75 francés, un grupo de revolucionarios terroristas encargados de realizar múltiples atentados en lugares públicos como señal de protesta ante un gobierno en contra de sus ideales y con la intención de cambiar el mundo. A diferencia de lo que se puede pensar, Anderson no hace amigos con nadie y juzga a ambos lados por igual, enfocándose en una confrontación sin sentido que no conduce a ningún lado. Sin embargo, el enfoque de protagonista de Leo y un más que claro papel de villano de Sean Penn han provocado pensamientos del público sobre si de verdad esto es una crítica o un panfleto izquierdista, como algunos críticos la han catalogado. Por ello, analizaremos dos personajes y la puesta en escena del director para demostrar que una batalla tras otra retrata un país en descomposición y en peligro, aunque con cierta esperanza. Anderson no se alinea con ninguna ideología concreta y muestra que expresar una queja hacia la situación actual estadounidense no es un acto político, sino profundamente humano. Durante la primera media hora de metraje, 15 años antes del intento de secuestro de Willa, vemos cómo avanza el romance entre Pat y Perfidia mientras realizan innumerables atentados camuflados de movimientos revolucionarios. Desde el comienzo de la película nos hacemos a la idea de la personalidad de cada uno de ellos. Observamos en Perfidia a una activista fuera de sí, una bomba de relojería que no tardaría en explotar. Este personaje está construido desde un exceso emocional y moral, pero esto no es gratuito. Al igual que todos los personajes en Una batalla tras otra, Perfidia es un retrato deformado de una sociedad en crisis. Esto es un punto importante, ya que Anderson no busca realismo, sino mostrar a través de la caricatura cómo los extremos ideológicos acaban pareciendo absurdos e inhumanos. A lo largo del primer tramo, podemos apreciar un Bonnie and Clyde interracial en lo que todo es diversión, locura y adrenalina, pero como a los tejanos les llegará un punto de inflexión que provocará su caída, el asalto al banco. Antes de esto, Anderson nos muestra cómo cambia la vida de ambos personajes en el momento en el que Perfidia se queda embarazada y tienen que relajar el nivel de vida desenfrenado hasta el momento. Sin embargo, vemos al personaje de ella no tener mucho cuidado al respecto, bebiendo alcohol a todas horas y sin bajar el ritmo de sus actividades de revolución, mientras que Bob muestra un cierto índice de preocupación. Es a partir de aquí donde se empieza a notar una diferencia clara. Perfidia pone por delante de todo, incluso de su hija, su papel en el movimiento revolucionario. Perfidia, tras huir a México, no vuelve a aparecer explícitamente hasta el final del metraje, pero ya tenemos un análisis bastante claro sobre su personalidad. Una mujer desbocada por la obsesión revolucionaria, incapaz de establecer prioridades y dispuesta a sacrificar hasta a su familia. He aquí la primera crítica hacia ese carácter absorbido por la extrema política y las ganas de violencia
que Anderson realiza en una batalla tras otra. El director no hace un manifiesto a favor de la revolución, sino que muestra con sequedad sus excesos, contradicciones y deshumanización que puede provocar en quienes la abrazan sin límites. A lo largo de la película, observamos una hija con un trauma importante por dos principales motivos: la falta de una madre y la extrema vigilancia por parte de su padre, que, sin ella saberlo, es provocada por su madre. Por lo tanto, no paramos de ver a una adolescente que, por culpa de la obsesión desmedida de su progenitora, tiene muchas dudas sobre su propia vida. El destino de Willa no lo sabemos, pero sí podemos llegar a la conclusión de que la lucha de perfidia contra el sistema, lejos de arreglar la sociedad, acaba consumiéndola, dejando tras de sí una estela de vacío que su hija deberá aprender a llenar por sí misma. Uno de los mejores antagonistas del año ha llegado a la gran pantalla este septiembre. El general Lockjaw, interpretado por Sean Penn, bordando un papel a la altura de Jimmy Marcum en Mystic River. Desde su primera escena, Anderson nos marca un personaje repulsivo, autoritario y que sobrepasa los límites de la locura al igual que todos los demás. Algunos lo han asociado a figuras políticas contemporáneas. ¿Es cierto esto? Pongamos en detalle la puesta en escena. Este personaje supera con creces cualquier forma política. Es un retrato extremo del autoritarismo, un ser ególatra y narcisista como ningún otro, obsesionado por su propia imagen. Presenta a su vez una ausencia de empatía, provocada en cierta parte por la ideología extrema. El director nos muestra su lado más personal, lejos de humanizarlo, la atracción que sufre hacia el personaje ya analizado, perfidia, una atracción que no puede evitar y que corrompe su pobre sentido de la moral. Lockjaw es un hombre con pensamientos abiertamente racistas y con una clara intención de unirse a los denominados amantes de la Navidad, una secta encubierta que aterroriza al espectador, no por sus actos, sino por sus ideas, supremacía blanca, xenofobia y antisemitismo. ¿Cómo una persona con estos ideales puede verse atraída por una mujer de raza negra? Aquí está el punto claro de contradicción del personaje, ¿no? La atracción no lo humaniza, sino que lo desestabiliza, y más aún, el hecho de imaginar que podría tener una hija mestiza. Es justo en sus momentos de escena compartidos con Willa, donde podemos ver lo más vergonzoso de Lockjaw. En la iglesia, Willa le gana totalmente la batalla mental. Siendo ella la que está atada de manos, se ríe de él como quiere, porque sabe que es una persona con un cerebro inútil y contradictorio, a la vez que vulnerable ante cualquier comentario que corrompa sus estándares. Bien es cierto que la dura crítica hacia este personaje es más directa que la de perfidia, y esto conduce a la polémica abierta que se ha generado en redes. Si esta caracterización se siente excesiva, es porque vivimos en un momento en el que los discursos que se acercan a estos pensamientos han ganado visibilidad y descaro. Esa presencia exige una representación contundente en la ficción. Cuando la violencia simbólica se intensifica, el lenguaje cinematográfico también debe subir el tono. En cambio, a diferencia de otros metrajes con un claro mensaje político, ya hemos visto cómo se critican ambos lados: revolución y represión. Se está criticando el mundo en el que vivimos, no solo la ideología actual de un país. Por último, el final puede resultar demasiado comercial y que se sale de sus propios principios, puesto que vemos cierta manipulación para sentirnos felices por Bob y Willa, mientras la muerte poética del general mediante el gas es celebrada por los espectadores. En mi opinión, este es el gran punto flojo de la película que hace que no se convierta en la obra maestra de PTA. Por otro lado, la propia industria de Hollywood refleja en los últimos años una ideología un tanto excesiva, y pueden ser estas presiones de la industria el provocativo del punto de inflexión tan marcado en el último acto. Sin embargo, creo que lo que de verdad importa, y con esto concluyo, es el otro 90% de la película, lejos de lo hollywoodiense y con un sello de autor que tiene un importante mensaje. Esto no es ni de izquierdas ni de derechas, es de todos. Y como bien dice el título, lo que estamos haciendo es una batalla tras otra centrada en el odio y que no avanza hacia ninguna posición. Por lo tanto, dependerá de nosotros solucionar este problema que hoy nos rodea.